La madrastra yacía tirada en el sofá, borracha y descuidada, mientras que la pobre niña con síndrome de Down estaba sentada en el suelo devorando las sobras de comida, murmurando para sí misma: «Come rápido antes de que se acabe la comida». Pero en ese mismo momento, la puerta se abrió de golpe, el padre millonario regresó de repente y lo que hizo a continuación dejó a toda la casa en un silencio atónito. Antes de comenzar la historia, deja un comentario a continuación y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Sigamos juntos estas conmovedoras historias. Las conmovedoras historias que quiero compartir con ustedes ahora. Comenzar la historia. La limusina negra salió silenciosamente del aeropuerto internacional, con sus ruedas rodando sin parar por la recta carretera asfaltada que conducía a los ricos suburbios. Dentro del silencioso coche, Arthur Campbell se recostó contra el asiento de cuero, con la mirada perdida a través de la ventana de cristal. En su mano tenía un pequeño regalo, un osito de peluche Pikachu que acababa de comprar en la tienda de recuerdos del aeropuerto. Arthur, ahora de 42 años, era un millonario tecnológico de renombre en el campo aeroespacial. La gente lo conocía como una mente brillante, un empresario de éxito con proyectos destinados a conquistar los cielos. Pero pocos comprendían que detrás de esa brillantez se escondía un corazón marcado por las heridas. Cada vez que el torbellino del trabajo amainaba, cada vez que los aplausos de los foros internacionales se desvanecían, Arthur regresaba a su enorme casa, atormentado por la soledad. En la maleta que tenía junto a su asiento, llevaba poca ropa, solo unas cuantas camisas y carpetas con documentos. Pero el pequeño regalo que tenía en la mano, un Pikachu de color amarillo brillante, era lo que más apreciaba. Era un regalo para Emily, su hija de 8 años que tenía síndrome de Down. Esa niña era la única razón por la que conseguía seguir adelante tras la mayor tragedia de su vida. Sarah, su primera esposa, había fallecido 3 años antes tras una cruel batalla contra la leucemia. Su muerte había arrasado toda la luz del hogar de los Campbell como una tormenta. En sus últimos días, frágil y débil en la cama del hospital, Sarah aún consiguió coger la mano de Arthur y susurrarle: «Por favor, ama a Emily por mí. Ella es especial, se merece vivir como una princesa». Esas palabras se convirtieron en un voto en el corazón de Arthur, un voto que temía no ser lo suficientemente fuerte como para cumplir. Un año después de la muerte de Sarah, en una exposición de tecnología, Arthur conoció por casualidad a Vanessa. Tenía 30 años, era joven y hermosa, con unos ojos que parecían escuchar y una voz dulce. Para Arthur, frágil en ese momento, Vanessa era como un nuevo refugio. Creía que ella podría ayudarle a cuidar de Emily y llenar el vacío del amor de una madre. Al poco tiempo de conocerla, decidió volver a casarse. A los ojos de todos, Vanessa era la esposa modelo, atenta, educada y siempre amable con Arthur. En cualquier fiesta, la gente lo admiraba por tener una esposa tan refinada y una familia tan completa. Arthur también quería creerlo. Incluso se decía a sí mismo que era afortunado por tener a una mujer así que cuidara de Emily cada vez que tenía que viajar. Esa tarde, tras 2 semanas de negocios en Europa, Arthur regresó antes de lo esperado. No se lo había dicho a nadie, con la esperanza de dar una sorpresa a su esposa e hija. En su mente, imaginaba el grito de alegría de Emily cuando viera el nuevo Pikachu y le abrazara con sus bracitos. También pensó en al ver a su marido de vuelta inesperadamente. Ese pensamiento le dio una sensación de alivio. De camino a casa, el coche giró hacia la calle familiar y se detuvo ante la alta verja de hierro. El conductor salió para abrir la puerta. Arthur salió respirando hondo. El cielo estaba despejado, pero en su interior se agitaba una extraña inquietud, como si algo le esperara dentro. La gran puerta se abrió de inmediato y el fuerte olor a alcohol le golpeó la nariz. El ambiente era pesado, nada que ver con la calidez que había imaginado. El largo pasillo silencioso, solo roto por el débil sonido del cristal rompiéndose en el suelo. Arthur frunció el ceño y entró rápidamente. «Emily, ¿dónde estás?». Su voz resonó en la amplia casa. No hubo respuesta. Arthur siguió avanzando, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Pasó por el comedor vacío, con vasos esparcidos por todas partes y botellas de licor rodando por el suelo. Se acercó a la sala de estar y de repente su corazón se detuvo ante los ojos de Arthur. Emily estaba sentada en el suelo,
con el vestido blanco manchado de grasa y suciedad, el pelo enredado y la cara manchada. La niña utilizaba sus manitas para recoger los restos de la fiesta y se los metía rápidamente en la boca, como si llevara días sin comer. Cuando vio a su padre, Emily levantó la vista con sus ojos brillantes e inocentes y sonrió ampliamente. «Papá, tengo que comer rápido antes de que se me escape la comida». Arthur se quedó paralizado. Esa ingenua frase le atravesó el corazón como un cuchillo. Sus rodillas se doblaron y corrió a abrazar a su hija, envolviéndola con sus temblorosos brazos. «Emily, mi pequeña», dijo con voz quebrada. Emily seguía masticando un trozo de pollo grasiento y se lo mostró con una sonrisa tonta. «Papá, come conmigo». Arthur se mordió el labio y las lágrimas le nublaron la vista. Se dio cuenta de que había dejado que su hija viviera en la privación sin siquiera saberlo. Entonces su mirada se desplazó al sofá. Vanessa yacía allí con un glamuroso vestido rojo, el maquillaje corrido y el pelo revuelto. A su lado había una botella de licor. Estaba borracha como una cuba y murmuraba palabras crueles entre dientes. «Inútil, lisiado, lo único que haces es malgastar comida. Deberías desaparecer». Arthur se puso en pie de un salto. La ira estalló en su pecho como un fuego y su voz tronó. «Cierra la boca, levántate ahora mismo y pide perdón a la niña». Abrió los ojos, medio borracha, medio despierta, lo miró, soltó una risa burlona y habló con amargo desdén. «¿Pedir perdón? ¿Qué crees que sabes de esta casa si nunca estás aquí?» Arthur levantó a Emily en brazos y la abrazó con fuerza, con los ojos enrojecidos mientras miraba con ira a la mujer del sofá, cada palabra golpeándole como un martillo. «Cuando se te pase la borrachera, espero una explicación por esto». Emily enterró la cabeza en el hombro de su padre, aferrándose al Pikachu que él había traído a casa. Por un instante, Arthur sintió como si todo el mundo se derrumbara, pero en su corazón acababa de encenderse una llama. Esa declaración era como un juramento que nunca podría retractarse. Vanessa cerró los ojos fingiendo hundirse más en su borrachera, pero la comisura de sus labios se curvó ligeramente y en su mirada brilló un destello de malicia. Arthur se sentó toda la noche en la habitación de su hija. La pequeña habitación estaba en silencio. Solo se oía la débil respiración de Emily. La niña dormía inquieta, con la cara todavía manchada de grasa y sus pequeñas manos agarrando el Pikachu que Arthur había traído a casa. Se sentó en el borde de la cama sin apartar los ojos de ella, sintiendo oleadas de culpa que surgían una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, oía las ingenuas palabras de Emily resonando. «Tengo que comer rápido o la comida se escapará». Y los crueles murmullos de Vanessa. «Inútil, lisiado, no eres más que un desperdicio de comida». Cada palabra le cortaba el corazón como un cuchillo. Una vez creyó que volver a casarse un año después de la muerte de su esposa sería lo mejor para Emily, pero ahora se daba cuenta, murmuraba cruelmente, «Inútil, lisiado, no eres más que un desperdicio de comida». Cada palabra le cortaba el corazón como un cuchillo. En su día había creído que volver a casarse un año después de la muerte de su esposa era la decisión correcta, que tener una mujer a su lado significaría que Emily estaría mejor cuidada. Pero ahora toda esa confianza se estaba desmoronando. Llegó la mañana y los primeros rayos de sol entraron en el comedor a través de la ventana de cristal. Arthur llevó a Emily abajo. Quería que toda la familia se sentara junta a desayunar, como si fuera un nuevo comienzo. El comedor estaba ordenado. Vanessa se había levantado temprano, con el pelo perfectamente rizado y la cara cuidadosamente maquillada. Llevaba una blusa de seda azul claro. Delante de Arthur, parecía la esposa modelo, ocupada sirviendo café y colocando platos de tocino y fruta fresca. Pero Arthur no podía borrar la imagen de la noche anterior. Emily estaba sentada junto a su padre y frente a ella, solo había una rebanada de pan duro y rancio en un plato aparte. Arthur miró alrededor de la mesa, que estaba llena de comida, pero no había ni un solo plato preparado para su hija. Esbozó una sonrisa forzada, cogió un poco de fruta y la puso en su plato. Emily bajó la cabeza y mordió lentamente el pan frío. Él le preguntó en voz baja, «¿No quieres comer?» Emily miró a su padre y susurró, «Estoy esperando las sobras. Mamá dijo que tengo que esperar». Arthur se quedó paralizado. Vanessa lo oyó inmediatamente, dejó la taza de café y sonrió dulcemente. «Debes de haber oído mal.
La niña solo prefiere comida sencilla. ¿No ves que todavía la cuido en cada pequeño detalle? Arthur no respondió. Solo miró a su hija, a sus pequeñas manos temblorosas que sostenían el trozo de pan, y sintió impotencia. Desvió la mirada hacia Vanessa. Vanessa, ¿recuerdas lo que dijiste anoche? Ella dudó durante 3 segundos y luego soltó una risa ligera. No te tomes en serio mis palabras de borracha. Estaba agotada, probablemente diciendo tonterías. ¿Cómo puedes dudar de mí así? Arthur no dijo nada más. Solo miró el rostro de su esposa, cuya dulzura ahora parecía sofocantemente falsa. Emily seguía sentada en silencio, ajena a lo que estaba pasando, moviendo los labios como si le hablara a su propio estómago. Mi barriga vuelve a hacer música. Tengo que alimentarla. Arthur sintió un nudo en el pecho al oírlo y le puso más huevos en el plato. Emily miró rápidamente a Vanessa y luego dudó, sin atreverse a tocarlos. En ese momento, alguien entró en la habitación. Era doña Rosa, la ama de llaves de toda la vida. Tenía más de 60 años, el pelo plateado y una figura delgada pero ágil. Arthur la recordaba de los días en que Sarah aún vivía. Rosa había sido testigo de los altibajos de la familia Campbell, permaneciendo en silencio detrás y manteniendo todo en orden. Dejó una jarra de agua sobre la mesa, inclinó la cabeza ante Arthur y luego sonrió amablemente a Emily. «Buenos días, princesita». Emily levantó la vista, con los labios cubiertos de migas, y respondió con una sonrisa tonta, pero casi inmediatamente sus ojos se hundieron de nuevo cuando captó la rápida mirada de Vanessa y le ordenó que se callara. Arthur captó el momento, sintió un nudo en el estómago y empujó el plato de fruta hacia Emily con voz firme. «Adelante, come, no tienes que esperar a nada». Emily dudó, buscando con la mirada la aprobación de Vanessa. Vanessa intervino de inmediato. «No la presiones, la niña tiene el estómago delicado, yo lo sé mejor que nadie». Arthur apretó el tenedor en su mano, pero no discutió. Sabía que necesitaba más tiempo y pruebas. El desayuno se prolongó en un pesado silencio. Cuando Arthur finalmente se levantó de la mesa, Emily corrió tras él, tirándole de la manga y susurrando. «Papá, he comido bien, mi barriguita ya no me rugen». Arthur se agachó y le besó la frente. Se dirigió hacia la puerta, pero no se marchó de inmediato. Doña Rosa lo siguió a poca distancia y luego se inclinó cerca de su oído, con la voz temblorosa. «La pequeña no debería tener que soportar esto, señor». Arthur se detuvo y se volvió hacia ella. Los ojos de Rose estaban llenos de preocupación, pero no dijo nada más, solo bajó la cara. Él entendió que temía represalias si seguía hablando. Asintió levemente, sin presionarla, mientras pasaba por la cocina. Arthur vio algo que lo dejó paralizado. En un estante bajo, en una esquina, había un plato de plástico con sobras frías, unos huesos de pollo, migas de pan y un poco de ensalada marchita. El plato había sido apartado, exactamente como si fuera una ración para un perro. Arthur se quedó paralizado, y las palabras de Emily volvían a resonar en su cabeza. «Estoy esperando las sobras. Mamá dijo que tengo que esperar». Sus ojos se nublaron, apretó la mano con fuerza, y la sangre le latía en las sienes. En la escalera de arriba, Vanessa bajó con un teléfono en la mano, todavía sonriendo y hablando con alguien. Arthur levantó la vista con los ojos ardientes de ira. En ese instante supo una cosa con certeza. Tenía que descubrir la verdad a toda costa. Arthur salió de la cocina con el corazón lleno de determinación. La puerta que daba al exterior se abrió. Respiró hondo y un pensamiento resonó en su mente. «No puedo dejar que mi pequeña viva en la oscuridad ni un día más». Arthur se quedó inmóvil en la cocina durante un largo rato. El plato de sobras abandonado en la esquina de la encimera le parecía otro cuchillo clavándose en el pecho. Respiró hondo y asintió levemente, como si se hiciera una promesa a sí mismo. Después, se dirigió rápidamente a la puerta y se puso la chaqueta del traje, dando la impresión de que se disponía a irse a trabajar. Vanessa bajó las escaleras con una amplia sonrisa. «¿Te vas temprano otra vez? Pensaba que te tomarías el día libre». Arthur se ajustó el cuello de la camisa y dijo con voz firme, «Todavía tengo algunas cosas que hacer». Se dio la vuelta, pero en lugar de ir a la oficina, Arthur dio una vuelta a la manzana y se detuvo cerca del parque. Sentado en el coche, su mente estaba inquieta.
Un pensamiento le atravesó la mente. Tenía que volver inmediatamente. Tenía que saber qué estaba pasando realmente cada vez que él se iba. Esa tarde, regresó silenciosamente a la mansión. Desde la puerta se oía el sonido de una música animada. Arthur frunció el ceño. Justo esa mañana Vanessa se había mostrado tan amable y ahora estaba celebrando una gran fiesta. No entró de inmediato, sino que se coló por la parte de atrás y eligió un lugar escondido desde donde podía observar la sala de estar. La puerta de cristal estaba ligeramente abierta. En el interior, el ambiente era festivo. El vino tinto se agitaba en las copas, la música retumbaba y las risas se mezclaban. Vanessa destacaba con un ajustado vestido negro y el rostro cuidadosamente maquillado. Reía radiante, sosteniendo su copa de vino como la anfitriona perfecta. Sentado junto a Vanessa estaba Carlos Vega, su hermano menor, de solo 28 años, alto pero delgado, vestido con un viejo traje gris que había sido cuidadosamente planchado. Sus ojos inquietos y su media sonrisa pertenecían a alguien acostumbrado a vivir de los demás. Un cigarrillo ardía entre sus dedos y el humo se arremolinaba a su alrededor con complacencia. Frente a Carlos estaba sentada Madison Clark, la mejor amiga de Vanessa, con el pelo rubio rizado, un vestido rojo brillante, los labios pintados de un color oscuro y una voz chillona. Madison trabajaba en la organización de eventos, pero todo el mundo sabía que le gustaban más las fiestas que el trabajo. Su sonrisa era siempre seductora, pero llena de burla. Arthur observaba sin intervenir. La música se detuvo cuando una pequeña figura apareció en la escalera. Emily llevaba un vestido de algodón gastado y agarraba con fuerza a Pikachu. Sus ojos grandes miraban fijamente a los desconocidos y sus pequeñas piernas se movían lentamente, con timidez, como si quisiera acercarse pero tenía demasiado miedo. Madison giró la cabeza y sus ojos se posaron en la pequeña figura. Estalló en risitas y alzó la voz para que todos pudieran oírla. Dios mío, la niña parece una muñeca rota. Los invitados estallaron en carcajadas. Carlos se dio una palmada en el muslo y se unió a ellos. Es cierto, no es más que una sombra inútil. Si no fuera por mi cuñado, probablemente ni siquiera tendría un sitio donde sentarse. Ni siquiera tendría un lugar donde sentarse. Toda la sala rugió con risas burlonas. Emily se quedó paralizada a mitad de las escaleras, con el rostro ligeramente tembloroso y las manos apretando con fuerza a Pikachu contra su pecho. Se dio la vuelta y huyó de las luces y las risas. Arthur se quedó en la puerta, con el puño tan apretado que las uñas se le clavaban en la piel. Quería irrumpir y abofetear al hombre que acababa de insultar a su hija, pero se contuvo. Necesitaba ver más para comprenderlo todo. Siguió en silencio aquellos pequeños pasos apresurados. Emily se detuvo en el oscuro pasillo, acurrucándose en el suelo de baldosas, con la cabeza apoyada en las rodillas, y le susurró a Pikachu con voz infantil y temblorosa. Mamá dice que tengo que ser buena. Comer al final es lo que me convierte en una buena niña. Arthur la oyó y sintió un nudo en el pecho. Aquella niña todavía creía que las palabras de su madrastra como si fueran una ley. Todavía creía que tenía que comer después de todos los demás, porque eso era lo correcto. Sus ojos ardían y su corazón le dolía con cada latido. En ese momento, Doña Rosa apareció con un vaso de agua. La anciana ama de llaves había vivido con la familia Campbell durante muchos años. Su cabello plateado y su pequeña figura transmitían un aire de bondad. Colocó el vaso de agua delante de Emily con voz suave. «Bebe un poco de agua, querida. Te sentirás mejor». Emily levantó la vista y sus ojos se iluminaron con una chispa de alegría. Extendió la mano hacia el vaso, pero una voz áspera la interrumpió desde atrás. Carlos estaba allí de pie, con la barbilla levantada y una copa de vino en la mano. «Métete en tus asuntos, anciana. No te entrometas en lo que no te incumben». Rosa se quedó paralizada. Su rostro palideció por un momento, pero no retrocedió. Solo apretó las manos con más fuerza. Emily se estremeció, retiró la mano y abrazó a Pikachu con más fuerza. Arthur observaba la escena desde lejos, con la sangre hirviéndole en las venas. Tuvo que apoyarse en la pared para evitar salir corriendo. La lógica le obligaba a permanecer en silencio. Si explotaba ahora, todo volvería a quedar oculto por el encanto y el engaño de Vanessa, encanto y engaño de Vanessa. Necesitaba más pruebas, una verdad más innegable. Regresó en silencio a la sala de estar, escondiéndose detrás de la puerta. Dentro,
Vanessa levantó su copa riendo con Madison. Su risa llenaba la habitación, dulce y segura, pero cuando su mirada se desvió hacia el pasillo donde Emily estaba acurrucada, su sonrisa se desvaneció en un instante y su rostro amable se convirtió en una mirada fría y resentida, afilada como un cuchillo que golpeaba a la niña. Arthur contuvo la respiración. Esa imagen se grabó profundamente en su mente. Una prueba innegable de que la mujer en la que una vez confiado tenía un rostro diferente. Se alejó de la puerta y se quedó de pie en las sombras, con la mano cerrada temblando. Arthur observó a su esposa desde lejos y un voto silencioso surgió en su interior. Nadie volverá a destruir a mi hija, pero debo esperar. Debo verlo todo con claridad antes de actuar. Cuando se cerró la puerta de la sala de estar, el sonido de la música y el olor a alcohol aún permanecían en el aire. Arthur se quedó de pie en el pasillo oscuro, escuchando los pasos de cada invitado mientras se marchaban. La gran casa se sumió gradualmente en silencio. Solo quedaba el débil tintineo de los vasos mientras doña Rosa limpiaba la cocina. Entró lentamente en la cocina. La luz amarilla iluminaba la frágil figura de la mujer que había estado con su familia durante más de 20 años. Rosa se inclinó para recoger las bandejas de comida, con los dedos temblorosos por la edad, pero cada movimiento era cuidadoso, como si temiera hacer ruido. Arthur se detuvo en la puerta, con voz baja pero firme. Rosa se sobresaltó y se dio la vuelta al verlo. Rápidamente, inclinó la cabeza. Señor, solo estaba limpiando. ¿Aún no se ha acostado? Arthur se acercó y se detuvo junto a la mesa de la cocina, sobre la que había platos de embutidos, ensalada marchita y botellas de vino vacías. Apoyó la mano sobre la mesa y la miró fijamente. Dime la verdad, ¿qué le ha pasado a la chica mientras yo estaba fuera? Estoy fuera. Rosa apretó los labios, bajó la cabeza y juntó las manos con fuerza. Su rostro mostraba una clara vacilación y en sus ojos se entremezclaban el miedo y la tristeza. Arthur sabía que ella llevaba mucho tiempo queriendo hablar, pero se había contenido. Tras un momento, su voz se quebró. Señor, siento haber guardado silencio. A la niña se la deja a menudo hambrienta. Cada vez que hay una fiesta con alcohol, después de que los invitados hayan comido hasta saciarse, solo entonces le dan las sobras. Esa comida son restos fríos y rancios. Arthur se quedó en silencio, con la mano temblorosa y los dedos golpeando ligeramente la mesa. Rosa continuó con la voz quebrada. Una vez se quedó esperando hasta medianoche solo por un plato de sopa fría. Aún así sonrió. Lo llamó un regalo e incluso cantó en voz baja que su estómago estaba haciendo música y que tenía que alimentarlo. Me rompió el corazón, pero si interfería demasiado, la señora Vanessa encontraría la manera de echarme. Tenía miedo de no tener la oportunidad de quedarme a su lado y protegerla. Arthur sintió que toda la habitación daba vueltas. Se agarró al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. En su mente apareció vívidamente la imagen de Sarah, el rostro demacrado de su difunta esposa, con el rostro demacrado en su lecho de enferma, su frágil mano aún aferrada a la de él. Por favor, protege a Emily. Ella necesita amor más que nadie. Sarah, Arthur susurró con la voz quebrada. El remordimiento lo invadió. Él, como padre, había confiado a su hija a alguien en quien creía poder confiar, solo para que la niña soportara humillaciones. Arthur se sentó en la silla, con la mano temblorosa apoyada en el juguete amarillo de Pikachu que Emily había dejado en la mesa de la cocina. Sus ojos se nublaron y sus labios murmuraron, ¿cuánto tiempo ha vivido así? ¿Cuánto tiempo? Rosa se secó las lágrimas y respondió en voz baja. Desde que falleció la señora, señor. Cuando usted se volvió a casar, al principio era llevadero, pero solo unos meses después todo cambió y la niña lo soportó en silencio. Arthur levantó la cabeza, con los ojos ardientes, y su voz sonó aguda. No, a partir de ahora, eso se acaba. Salió de la cocina y se dirigió directamente a la habitación de Emily. La puerta se abrió con un crujido. En la pequeña habitación, la lámpara nocturna proyectaba un suave resplandor sobre el rostro de la niña. Emily yacía acurrucada de lado, con la mano agarrándose el estómago y los labios moviéndose como si hablara en sueños. Arthur se acercó, se sentó junto a la cama y le cogió la manita. Escuchó y oyó claramente su inocente susurro. Come rápido antes de que se escape la comida.
El corazón de Arthur se hizo pedazos. Le acarició el pelo revuelto y le dio un beso ligero en la frente. Las lágrimas cayeron sobre la manta. Lo siento, mi pequeña princesa. A partir de ahora, no dejar que nadie te vuelva a hacer daño. Se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo, hasta que el reloj dio la medianoche. Entonces se levantó, sacó el teléfono del bolsillo y con dedos temblorosos marcó un número familiar. Al otro lado, una voz grave y ronca respondió: «Arthur, es tarde. ¿Qué ha pasado?». Arthur apretó el teléfono con fuerza y dijo con voz seca pero resuelta: «Necesito la verdad, Ethan. Necesito saber todo lo que ha estado pasando en esta casa lo antes posible». Ethan Miller, su viejo amigo y abogado de confianza, hizo una pausa antes de responder. «De acuerdo, iré enseguida. No actúes precipitadamente. Reuniremos pruebas para que nadie pueda negarlo». Una hora más tarde, un coche oscuro se detuvo en la puerta. Ethan salió, alto, con el pelo canoso y el rostro curtido. Llevaba un pesado maletín de cuero. Arthur abrió la puerta del estudio y los dos hombres se dieron la mano sin decir muchas palabras. Bajo la lámpara del escritorio, Ethan abrió el maletín y sacó varios pequeños dispositivos, cámaras ocultas. Los colocaré en la sala de estar, la cocina y el pasillo principal. Solo espere unos días y tendrá su respuesta. Arthur miró esos pequeños dispositivos con los ojos brillantes de determinación. «Haré que vea que ya no estoy ciego». Ethan asintió. «Arthur, debes tener paciencia. La verdad se revelará». A altas horas de la noche, la casa se sumió en el silencio. En un rincón de la sala, una pequeña luz roja parpadeaba. La primera cámara ya estaba funcionando. Arthur se quedó de pie en el estudio, mirando la pantalla que mostraba la transmisión en vivo. En un rincón del cuadro, la puerta trasera se abrió de golpe. Vanessa entró con Carlos, el sonido de sus zapatos golpeando el piso de madera. Se rieron tontamente, hablando vagamente, completamente inconscientes de que a partir de ese momento, cada gesto, cada palabra, ya tenía un testigo silencioso, un ojo que los observaba sin pestañear. Arthur puso la mano sobre el escritorio, con la mirada fija en la pantalla, y su corazón repitió un voto. «A partir de esta noche, mi hija ya no estará oculta en la oscuridad». En el estudio, la pantalla del portátil brillaba, proyectando una luz fría sobre el pensativo rostro de Arthur. Se sentó inmóvil, con las manos fuertemente apretadas sobre el escritorio y los ojos fijos en las líneas de datos que se desplazaban por la pantalla. Ethan se situó a su lado y, en silencio, introdujo la tarjeta de memoria de la cámara en el ordenador. La habitación estaba completamente en silencio. Solo se oía el zumbido constante del ventilador, como un empuje implacable hacia adelante. «¿Estás listo?», preguntó Ethan en voz baja, con voz firme y cada palabra cargada de peso. Arthur asintió con la mirada pesada. «Ponlo». El video comenzó y un ruido repentino llenó la habitación, rompiendo el silencio y haciendo retumbar la música, y se oyeron risas estrepitosas y el tintineo de las copas. Arthur frunció el ceño y apretó los labios. Apareció la primera imagen. Vanessa entró tambaleándose, con el pelo rizado enredado, el pintalabios corrido y los ojos entrecerrados por el alcohol. En la mano llevaba un plato repleto de comida. Con una sonrisa torcida, lanzó el plato al suelo, esparciendo la comida por todas partes, y gritó borracha: «¡Cómelo como un perro que tu parte!». Arthur se quedó paralizado, con las manos agarradas al reposabrazos con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Las risas resonaron desde el sofá. Carlos estaba tumbado perezosamente, haciendo girar su copa de licor e inclinando la cabeza mientras intervenía. «Tiene razón, esa niña lo tiene mejor que los chuchos de la calle. ¿De qué te quejas?». Madison apareció a continuación, sosteniendo su teléfono y moviendo la cámara a su alrededor, su voz chillona atravesando el ruido. «Oh, esto no tiene precio. Una muñeca rota sentada en medio de un castillo de lujo. Tengo que grabar esto». Arthur se inclinó hacia la pantalla y sus ojos se nublaron al reconocer la pequeña figura familiar. Emily apareció en la esquina de la habitación, con el pelo enmarañado y la cara sucia. La niña miró la comida esparcida y dudó antes de gatear por el suelo. Sus manitas recogieron las migas una a una y se las llevó a la boca. Su voz infantil y frágil se alzó. «Voy a comer rápido antes de que se me escape la comida».
Arthur se quedó paralizado dentro de la habitación. Todos los demás sonidos parecían haber desaparecido. Lo único que podía oír era su corazón latiendo con fuerza y sofocándole. La imagen de la pantalla le golpeó como un martillo directamente en el pecho. Ethan miró a su amigo. No dijo nada. Solo puso una mano sobre el hombro de Arthur, pero Arthur la apartó. Arthur inclinó la cabeza y se la agarró con fuerza con ambas manos, con el pelo revuelto sobre el escritorio. Él se le cayó el juguete de Pikachu y rodó hasta el suelo, debajo de la silla. Su grito rompió el silencio, con la voz ronca y quebrada. «Dios mío, ¿cuánto tiempo la he dejado vivir así?» El grito sacudió el estudio, haciendo vibrar los cristales de las puertas. Arthur se desplomó en la silla, con la cara escondida entre las manos. Los anchos hombros del hombre que una vez dirigió un imperio ahora temblaban incontrolablemente. Las lágrimas calientes golpeaban el suelo de madera. Lloraba no solo por la crueldad que había sufrido su hija, sino también por su propia culpa, por haber sido ciego y complaciente. Ethan se sentó a su lado, con un tono firme, bajo pero resuelto. «Arthur, sé que estás sufriendo, pero la verdad ha salido a la luz. A partir de ahora puedes actuar. Ya no tienes que vivir en la oscuridad». Arthur levantó la cabeza, con los ojos rojos y húmedos, y la sacudió violentamente, con la voz ronca. «La he dejado soportar esto durante todo un año. No merece ser su padre». Ethan le puso su pesada mano con firmeza en el hombro. «Puedes arreglarlo. No dejes que la culpa te destruya a ti y a esa niña. Levántate. Emily te necesita ahora mismo». Arthur inhaló bruscamente, como para estabilizar su respiración. Asintió lentamente y se levantó. Sus pasos vacilaron, pero su mirada tenía una nueva luz. Caminó directamente hacia el pasillo, dejando a Ethan atrás en silencio. La se abrió suavemente. En el interior, el suave resplandor amarillo de la luz nocturna se extendía por la habitación. Emily yacía acurrucada de lado, apretando con fuerza a Pikachu contra su pecho. Dormía inquieta. Sus labios murmuraban fragmentos de sueños infantiles. Arthur se acercó y se sentó a su lado, acariciándole suavemente el pelo enmarañado. La oyó susurrar en sueños. «Mi barriga está cantando. Tengo que alimentarla». Arthur se mordió el labio con fuerza. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no se derrumbó. Besó a su hija. En el pasillo, Ethan se apoyó contra la pared y asintió levemente. Sabía que ese momento era el punto de inflexión, el instante en que Arthur encontró la fuerza en medio de la desesperación para comenzar la verdadera lucha. Arthur se secó las lágrimas, con los ojos ardientes en la oscuridad. En la sala de estar, la luz roja de la cámara seguía parpadeando en silencio, grabando cada fragmento de la verdad. Arthur cerróla y bajó lentamente las escaleras. La oscuridad llenaba el pasillo, pero el olor de la comida del comedor se extendía por el aire. Se detuvo e inhaló profundamente para calmarse. Su corazón acababa de soportar una tormenta y aún estaba abatido, pero sabía que ya no podía permanecer en silencio. En el comedor, la lámpara de araña brillaba intensamente. Vanessa estaba sentada a la cabecera de la mesa con su radiante sonrisa y su vestido de seda rojo que la hacía parecer una reina. A su lado, Madison hacía girar una copa de vino, con los ojos brillantes de diversión. Carlos se recostó pesadamente en su silla, con una expresión de aburrimiento en el rostro, pero aún así bebió whisky a sorbos lentos. Emily estaba de pie en un rincón de la habitación, apretando su muñeco Pikachu contra el pecho, con la mirada perdida. Miró la lujosa mesa del comedor como si perteneciera a otro mundo, y luego volvió a bajar la mirada al suelo de baldosas, donde se sentía más a gusto. Arthur se acercó, apartó la silla que tenía al lado y habló con voz profunda, pero cálida. «Emily, ven a sentarte aquí con papá». La niña abrió mucho los ojos y preguntó en voz baja, con la voz temblorosa: «Papá, ¿hoy puedo sentarme a la mesa?» Arthur asintió con una leve sonrisa, le acercó la silla y le puso la mano en la espalda con delicadeza. «Este es tu sitio. A partir de ahora, siempre te sentarás aquí». Emily se sentó con cuidado, con las manitas temblorosas mientras sujetaba el tenedor, con una mezcla de alegría y duda en los ojos, como una frágil chispa en la oscuridad. Vanessa sonrió inmediatamente con tono dulce. «La estás malcriando demasiado. Solo quería que aprendiera modales, pero está bien.
Con su padre aquí debe de estar muy feliz. Arthur no respondió. Simplemente colocó un trozo de carne asada en el plato de su hija. Emily miró el plato lleno que tenía delante, con los ojos brillantes, bajó la cabeza y susurró suavemente: «Gracias, papá». La habitación se quedó en silencio. Solo el tintineo de los cubiertos rompía la quietud. Madison se recostó en su silla y soltó con voz aguda: «Todavía recuerdo la última vez que comió en el suelo. Fue muy divertido». Sus palabras resonaron más duras que el choque de los cubiertos contra los platos. Arthur se giró bruscamente, con los ojos fríos como el hielo, y su mirada afilada como una navaja congeló a Madison, que mano suspendida en el aire. La copa que sostenía temblaba y el vino se derramaba por el borde. El ambiente se congeló. Carlos tosió incómodo, tratando de romper el silencio. «Madison siempre bromea, no te lo tomes en serio, cuñado». Arthur no respondió, solo se volvió y puso más verduras en el plato de Emily, aunque sus ojos seguían siendo penetrantes y cautelosos. Vanessa rápidamente se echó a reír, con una voz forzada que indicaba que solo era una broma. «Ya sabes, Madison». Madison intentó reírse con él, pero su sonrisa se torció y sus ojos evitaron los de él. La cena continuó en un pesado silencio. Emily comía lentamente, pero sus ojos no dejaban de mirar a su padre, como si temiera que todo desapareciera en cualquier momento. De vez en cuando, Arthur añadía más comida a su plato, con una sonrisa amable reservada solo para ella. Cuando terminó la cena, Madison rápidamente puso una excusa para marcharse. Carlos también salió al porche a fumar. La habitación se quedó solo con Arthur y Vanessa. Arthur colocó su servilleta en la mesa. Su voz era baja pero firme. «Quiero preguntarte directamente, ¿alguna vez la obligaste a comer en el suelo?» Vanessa se quedó paralizada. Segundos después, las lágrimas corrían por sus mejillas y sus hombros temblaban. Se levantó cubriéndose la cara y su voz se quebró entre sollozos. «¿Cómo has podido sospechar eso de mí? He intentado mantener unida a esta familia, cuidar de Emily. Te quiero, me preocupo por ella y, sin embargo, tú...» Arthur cruzó los brazos, con la mirada imperturbable. «Necesito la verdad, no lágrimas». Vanessa lloró más fuerte, retrocediendo, con la voz ahogada. «Si no confías en mí, ¿qué me queda por explicar? Estás destruyendo la confianza entre nosotros». Arthur la miró fijamente a los ojos llorosos, con el corazón frío. Se levantó, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando sus sollozos atrás en el oscuro pasillo. Carlos se inclinó hacia su hermana, con la voz ronca y susurrante. «Hermana, él no es tan estúpido como antes. Si no actuamos primero, nos aplastará». Vanessa se mordió el labio, con los ojos brillantes de preocupación, pero luego su mirada se volvió aguda y calculadora. Asintió ligeramente con la cabeza, en un acuerdo silencioso. A altas horas de la noche, Arthur estaba sentado en su estudio, con la cabeza apoyada en la silla y los ojos cerrados. La puerta se abrió ligeramente. Vanessa estaba de pie en el umbral, con el pelo cayéndole sobre los hombros y los ojos fijos en el hombre que una vez confió en ella. La sonrisa amable había desaparecido, sustituida solo por frialdad. Susurró con voz gélida, dirigida solo a sí misma: «Si tengo que hacerlo, lo destruiré todo para conservar lo que me pertenece en la oscuridad». Arthur permaneció inmóvil, ajeno a la mirada maliciosa que se dirigía directamente a él. Las grietas en la familia ya no podían ocultarse. Estaban a punto de romperse. Esa mañana la luz del sol se filtraba a través de las cortinas blancas de la mansión Mendoza, dejando largas rayas de luz sobre el frío suelo de baldosas. Arthur salió de su estudio después de una noche de insomnio, cuando un grito desgarrador resonó desde el piso de arriba. Era la voz aguda y aterrada de Vanessa. «No, esto no puede estar pasando. ¿Quién ha tocado mis cosas?» Arthur frunció el ceño y sintió un nudo en el pecho. Se dirigió rápidamente hacia la escalera. Cada paso en los peldaños de madera resonaba con un ruido sordo. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, vio la puerta del dormitorio abierta de par en par. Vanessa estaba de pie en medio de la espaciosa habitación, con su camisón de seda blanco arrugado, el pelo revuelto y las manos temblorosas agarrando un joyero vacío. Arthur se detuvo en la puerta, con la mirada fija y la voz tranquila pero firme. «¿Qué ha pasado aquí?» Vanessa se dio la vuelta con los ojos enrojecidos, pero brillantes con intensidad teatral, y levantó el joyero en alto gritando:
El juego de diamantes que me regalaste ha desaparecido. El collar y los pendientes. Todo ha desaparecido. Arthur se quedó paralizado. Era el juego que había comprado en París, un lujoso regalo para conmemorar su primer año de matrimonio. En ese momento, Carlos apareció estirándose y bostezando mientras se ajustaba la camisa. Por un instante, un destello astuto cruzó sus ojos antes de fingir sorpresa. ¿Qué joyas han desaparecido? Esto es grave. Significa que hay un ladrón en la casa. Arthur ni siquiera había hablado cuando Carlos se apresuró a intervenir con voz rápida e insistente. Había terminado de hablar cuando Carlos se apresuró a intervenir con voz rápida e insistente. Cuñado, déjame comprobarlo ahora mismo. Debemos atrapar a quien se haya atrevido a hacer esto. Sin esperar permiso, se apresuró hacia las dependencias del servicio, donde vivía Doña Rosa. Empujó la puerta con tanta fuerza que las bisagras chirriaron. Arthur le siguió de cerca, con el corazón latiéndole con fuerza, pero antes de que pudiera intervenir, Carlos ya estaba registrando la habitación. Pocos minutos después, Carlos salió con aire triunfante, sosteniendo una familiar caja de terciopelo rojo en la que joyas brillaban a la luz de la mañana. «Aquí está, en su habitación», gritó Carlos dramáticamente. Vanessa se apresuró a arrebatarle la caja y la apretó contra su pecho. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando se volvió hacia Arthur, con una mirada que mezclaba dolor y acusación. «¿Lo ves? Confié en ella todo este tiempo. La traté como a una familia y ella me traicionó. Doña Rosa, me has decepcionado mucho». Doña Rosa finalmente logró entrar corriendo, pero se quedó paralizada en la puerta, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Y se derrumbó de rodillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, señor, nunca. Lo juro ante Dios, nunca toqué esas cosas». Arthur se volvió para mirar a la ama de llaves. Los recuerdos de todos esos años volvieron a su mente. Doña Rosa preparando cuidadosamente el desayuno, sus manos arrugadas arreglando suavemente el pelo de Emily, pero la caja roja en la mano de Vanessa era una verdad que no podía negar. Su corazón se encogió en ese momento. Unos pasos apresurados resonaron en la distancia. Emily llegó corriendo con Pikachu en brazos, el pelo revuelto y los ojos muy abiertos por el miedo. Se abalanzó sobre su padre, le agarró la mano y con la voz entrecortada por los sollozos dijo: «Papá, Rosa no es mala, lo sé. Siempre me daba agua, me contaba historias. Siempre ha sido buena conmigo». Arthur se agachó, con la mirada inquieta. Su hija temblaba, pero su mirada rebosaba confianza. De repente, Vanessa rompió a llorar y se arrojó a los brazos de su marido, con la voz temblorosa. «¿No me crees? Las joyas estaban allí, en su habitación. Si quieres proteger el honor de esta familia, despídela ahora mismo. No puedo vivir bajo el mismo techo que una traidora». Arthur se quedó inmóvil, con los puños apretados. A un lado estaba su esposa, sollozando y suplicando. Al otro, la leal y anciana ama de llaves, en el suelo, alegando su inocencia entre lágrimas. Y en medio estaba Emily, su pequeña, aferrada a su mano y suplicando con toda la inocencia de su corazón. El aire de la habitación era pesado como el plomo. De repente, las grandes puertas se abrieron de par en par. Ethan entró con una pequeña memoria USB en la mano. Llevaba un sencillo traje gris con expresión severa. Todos en la habitación se volvieron hacia él. «Arthur». La voz de Ethan era profunda y firme. «No se apresuren a condenarla. Tengo pruebas». Vanessa se estremeció ligeramente, con los ojos brillantes de inquietud. Carlos se tensó, pero rápidamente se recompuso, cruzando los brazos y apoyándose contra la pared. Ethan dio un paso adelante y conectó el USB a la gran pantalla del salón. En cuestión de segundos, aparecieron las imágenes de la cámara de vigilancia. Al principio, el encuadre estaba vacío, pero luego apareció Carlos entrando a hurtadillas en la habitación de Vanessa. En su mano tenía el joyero. Miró a su alrededor, sonrió levemente y luego caminó directamente hacia las habitaciones del servicio. La cámara hizo un zoom sobre él abriendo la puerta de Doña Rose, metiendo el joyero en su cajón y luego saliendo con aire despreocupado. Las imágenes eran claras, innegables. Arthur se quedó paralizado. El ambiente era tan denso que costaba respirar. Carlos gritó inmediatamente con la voz quebrada: «No, eso es falso.
Alguien ha editado ese video para incriminarme. Vanessa también tartamudeó, y sus manos temblorosas dejaron caer el joyero al suelo. Los diamantes se esparcieron por las baldosas, brillando como heridas que no se podían ocultar. Doña Rosa rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos, con un llanto ahogado y desconsolado. Emily se apresuró a abrazar con fuerza a la ama de llaves, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, no dejes que la gente buena se vaya. Rosa es mi amiga». Arthur sintió como si una espada le hubiera atravesado el corazón. Miró a su pequeña, que temblaba mientras se aferraba a la anciana, y luego dirigió la mirada hacia Vanessa y Carlos. En su mente, toda la niebla ciega se disipó lentamente, revelando la cruda verdad. Arthur apretó los puños y clavó una mirada ardiente en Vanessa y Carlos. Una fría decisión resonó en su interior. Este juego ha terminado. Ahora es mi turno. Arthur se quedó paralizado en medio de la espaciosa sala de estar. Los débiles sollozos de Doña Rosa aún resonaban mezclándose con la que se aferraba con fuerza a su brazo. Su corazón latía con fuerza, como si dos manos invisibles lo estuvieran apretando. Pero cuando sus ojos se fijaron en Carlos y Vanessa, el temblor dio paso a una profunda ira latente. Ethan dio un paso adelante con el rostro severo y sacó otra memoria USB del bolsillo de su chaqueta, con las manos firmes, como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Su voz se elevó baja y decisiva. «Arthur, lo que acabas de ver es solo el principio. Ahora tienes que ver toda la verdad». Arthur asintió levemente con la cabeza. Puso su mano sobre el hombro de Emily, acercándola suavemente a él. La niña seguía agarrando con fuerza a su Pikachu, con los ojos muy abiertos y la mirada fija. Doña Rosa permanecía en silencio a su lado, con las manos temblorosas juntas, como si estuviera rezando. Ethan conectó el USB a la gran pantalla del salón. Una luz verde parpadeó y el vídeo comenzó a reproducirse. El primer sonido fue el tintineo de las copas de vino mezclado con música alta. La imagen se hizo nítida. Vanessa, con un vestido rojo, entraba tambaleándose en el salón con una botella de licor medio vacía. Se dejó caer pesadamente en el sofá, con el pelo revuelto cubriéndole la mitad de la cara, y su voz entrecortada y llena de odio soltó: «Basura discapacitada, no eres más que un desperdicio de comida, deberías desaparecer». Arthur apretó los ojos con fuerza, con las manos temblorosas mientras agarraba el reposabrazos, y sus anchos hombros se sacudieron ligeramente, como si cada palabra que salía de la boca de Vanessa fuera un cuchillo que se clavaba directamente en su pecho. Emily lo oyó y sus pequeños brazos se apretaron alrededor de la mano de su padre, con los ojos llenos de lágrimas y muy confundida. El video continuó y apareció la siguiente imagen. Emily sentada en el suelo, con el pelo enredado y el vestido sucio, recogiendo restos de comida que se habían caído y llevándoselos a la boca, masticando mientras susurraba: «Tengo que comer rápido antes de que se me escape la comida». Estalló una risa cruel. Madison estaba sentada en la esquina del sofá, con el teléfono en la mano, grabando su voz llena de burla. «Mira eso», como una muñeca rota arrastrándose. Arthur abrió los ojos, que estaban inyectados en sangre, y mirada clavada directamente en Madison. Ella se encogió instintivamente y su sonrisa forzada desapareció. La parte final del video mostraba a Carlos, tranquilo e indiferente, abriendo el armario de la habitación de Doña Rosa, metió el joyero dentro y luego se dio la vuelta y se alejó con una sonrisa maliciosa en los labios. La imagen se congeló, la pantalla se quedó en negro y el aire se volvió sofocante. Arthur se puso de pie y dio unos pasos lentos hacia Vanessa. Su voz era baja y firme, cada palabra tallada con precisión. «Te dije que le pidieras perdón a la chica, pero ahora ya no se trata de una disculpa, se trata de pagar el precio». Vanessa trastabilló hacia atrás, con los ojos desorbitados, intentó recuperar la compostura y soltó una risa amarga. «¿Crees que estás haciendo algo aquí, Arthur? No olvides que sin mí no eres nada. Yo te di honor, te di un hogar completo, gente que te respetaba». Arthur no respondió. Se volvió hacia Emily, se agachó para que sus ojos se encontraran y le tomó la pequeña mano cálida y temblorosa. Su voz se suavizó. «Tienes a tu padre aquí. Nunca dejaré que nadie te vuelva a asustar». Emily levantó la vista, con los ojos iluminados por una confianza inocente. Asintió y susurró, en voz baja pero clara: «Papá,
Ahora que estás aquí, ya no tengo miedo. Arthur se enderezó, sacó su teléfono del bolsillo y su voz sonó firme y fría. Soy Arthur Mendoza. Quiero denunciar a mi esposa por abuso infantil y por complicidad en robo. La habitación se quedó en silencio. Vanessa abrió mucho los ojos y luego se abalanzó sobre su marido, agarrándole del brazo y gritando, «¡Estás loco! Destruirías mi vida solo por una niña enferma». Arthur apartó su brazo con fuerza. Sus ojos ya no mostraban ni el más mínimo rastro de compasión. Ethan permaneció inmóvil detrás de él, con la mirada dura como el acero, confirmando que esta decisión nunca podría deshacerse. Unos 15 minutos más tarde, el sonido de las sirenas de la policía resonó fuera de la verja de hierro. Unos pasos pesados se acercaron rápidamente. La puerta se abrió y entraron dos agentes. Uno era un hombre alto y delgado de mediana edad, con una placa que decía Sullivan. Con el rostro se veía severo. A su lado caminaba una joven oficial, con el pelo recogido en un moño alto y los ojos agudos y decididos. Arthur dio un paso adelante, les entregó el USB y habló con voz grave y firme. «Esta es toda la evidencia. Confirmo la acusación». Sullivan asintió, tomó el USB e hizo una señal a su compañera. La oficial se acercó y sacó las esposas. Vanessa retrocedió gritando histéricamente. No iré a ningún lado. No tienen derecho. Soy la esposa de Arthur Mendoza. Soy la señora de esta casa». Carlos se quedó paralizado con el rostro pálido y balbuceó. Esperen, no es lo que parece». Madison palideció y se retiró silenciosamente hacia la puerta, tratando de esconderse. La agente agarró a Vanessa con firmeza, le retorció los brazos a la espalda y le puso las esposas. Vanessa se debatió violentamente, gritando enloquecida. «Arthur, te arrepentirás. Me has traicionado. Vas a pagar por esto. Ninguna mujer aceptará criar a una niña discapacitada y defectuosa como ella». Emily temblaba, escondiendo la cara en el pecho de su padre, pero cuando oyó el chasquido de las esposas, dejó escapar un suspiro de alivio y lo abrazó con más fuerza aún. Arthur se agachó y acunó a su hija en sus brazos, besándole el pelo enmarañado con la voz entrecortada por la emoción, pero inquebrantablemente firme. «Te protegeré durante el resto de mi vida». Ethan observó la escena y sus ojos se suavizaron por un momento. Sabía que esto era solo el comienzo de un largo viaje. Un viaje de curación para una niña que había sufrido demasiadas injusticias mientras la arrastraban hacia la puerta. Vanessa se giró de repente, con los ojos inyectados en sangre y ardientes de furia, el rostro retorcido por el odio, y gritó con la voz siseando entre los dientes apretados, resonando por toda la mansión. «Te arrepentirás de esto, Arthur. Lo lamentarás por el resto de tu vida». Su grito permaneció en el aire, inquietante como una maldición. Pero Arthur solo abrazó a su hija con más fuerza, dejando que el pasado se arrastrara hacia la noche con toda su ira para poder comenzar a reescribir el futuro para él y para Emily. La puerta de hierro se cerró de golpe después de que el coche de policía se alejara. El sonido de las ruedas rodando por el pavimento se desvaneció lentamente en la noche, dejando el amplio patio de la mansión Mendoza en un pesado silencio. Arthur se paró en los escalones con Emily en sus brazos, sus ojos ya caídas por el cansancio, pero su pequeña mano aún agarraba con fuerza la oreja de su viejo Pikachu. Miró el rostro de su hija, cara de su hija, con las mejillas aún manchadas de suciedad y los labios secos y agrietados ligeramente entreabiertos, como si estuviera susurrando algo en sueños. Arthur entró lentamente en el gran salón. La casa que antes deslumbraba con candelabros y pinturas extravagantes, ahora parecía vacía y fría. De repente se dio cuenta de que toda esa riqueza nunca había sido realmente un hogar para Emily. A la mañana siguiente, Arthur decidió llevar a su hija a una clínica de psicología infantil. Fue una sugerencia de Ethan, después de que todo se hubiera desmoronado. «Emily necesita curarse, Arthur, y tú también», le había dicho su amigo. La clínica estaba situada en un pequeño edificio a las afueras de la ciudad, sin lujos ni ostentación, pero en cuanto entró, Arthur sintió calidez. Las paredes estaban pintadas de un suave azul claro, las estanterías estaban llenas de cómics, y en una esquina había una mesa de dibujo con lápices de colores y pequeños peluches. Una mujer salió a recibirlos. Tenía unos 40 años. Era delgada y tenía una sonrisa amable.
Voz era suave, pero transmitía autoridad y confianza. Soy la doctora Laura, señor Mendoza. Un placer conocerle a usted y a su hija. Emily se escondió detrás de su padre y se asomó con los ojos muy abiertos. Movió los labios y preguntó en un susurro tembloroso: «Papá, ¿la doctora me quitará la comida?». Arthur se quedó paralizado. Esa simple pregunta le atravesó el corazón como una espada. Se arrodilló, abrazó a su hija y le susurró con voz entrecortada: «No, cariño, nadie te volverá a quitar la comida, te lo prometo». La doctora Laura observó sus ojos, que reflejaban una tranquila tristeza, y extendió suavemente la mano para indicar a Emily que entrara. La niña dudó, pero cuando Arthur le cogió de la mano y la guió, entró en la luminosa habitación, donde había una mesa con hojas de papel blanco y una caja de lápices de colores. Laura se sentó frente a Emily y le dijo suavemente: «¿Te gustaría dibujarme una casa que te haga sentir feliz?». Emily dudó. Sus pequeñas manos temblaban mientras cogía un lápiz de color. Bajó la cabeza y comenzó a dibujar en silencio. Arthur se sentó a su lado, con el corazón suspendido en el aire. Con cada línea temblorosa que aparecía, su tensión aumentaba. Por fin, terminó el dibujo. Emily deslizó el papel hacia su padre. Era una casa diminuta, con las ventanas torcidas y el techo inclinado. Dentro solo había un padre y un Pikachu amarillo cojo. No había madre, ni amigos, ni nadie más. Arthur se mordió el labio con fuerza, se le hizo un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas. La doctora Laura lo miró y le puso una mano suave en el hombro. Ella no necesita un castillo, no necesita lujos. Lo que más necesita es tu presencia, un padre de verdad a su lado. Esas palabras le golpearon como un martillo, pero también brillaron como una luz guía. Arthur se dio cuenta de que durante años había estado huyendo con el trabajo, con los viajes, dejando a su hija perdida en su propia casa. Esa noche, Arthur decidió probar algo nuevo: cocinar él mismo la cena para Emily. Nunca había pisado la cocina, excepto para servir el café de la mañana, pero esta vez estaba decidido. Buscó recetas en su teléfono, cortó verduras, encendió la cocina, midió el agua. Pocos minutos después, la sartén chisporroteó. El humo se elevó en nubes, la sopa se quemó y el hedor a quemado se extendió por la cocina. Emily se quedó en la puerta, agarrando a Pikachu con los ojos muy abiertos, y se echó a reír. Corrió, se asomó a la olla y dijo inocentemente: «Papá, tu cocina es peor que mi estómago». Arthur se quedó paralizado por un momento y luego se rió también. Su profunda risa resonó mezclándose con la... Ese sonido había estado ausente de la casa durante demasiado tiempo. Padre e hija se sentaron en el suelo de la cocina limpiando, mientras reían hasta que les dolía el costado. Al caer la noche, Arthur se sentó junto a la cama y le leyó a Emily un breve cuento de hadas. Su voz era lenta y clara, mientras ella escuchaba con los párpados pesados, abrazando con fuerza a Pikachu justo antes de que el sueño la venciera. Emily levantó la vista de repente, con los ojos brillantes, y preguntó: «Papá, ¿tendré un pastel para mi cumpleaños?». Arthur se quedó atónito. Se dio cuenta de que, en todos estos años, Emily nunca había tenido una verdadera fiesta de cumpleaños. Nunca había soplado velas. Nunca había tenido un pastel solo para ella. Se inclinó suavemente acariciándole el pelo, con el corazón dolorido, pero con la voz firme y decidida: «Tendrás un verdadero cumpleaños, Emily, te lo prometo». Emily sonrió levemente y cerró los ojos en paz. Arthur se sentó a su lado contemplando ese rostro inocente, con el corazón lleno de una nueva sensación de fe. Ya no era un arrepentimiento, sino un viaje de sanación tanto para él como para su hija. Arthur salió de la habitación y se quedó de pie en el oscuro pasillo, con la mano apretada contra su corazón. Un nuevo voto resonaba: «Este cumpleaños será el día en que mi hija sonría más brillante». Esa mañana, Arthur no necesitó el despertador. Se despertó cuando el cielo aún estaba oscuro. La primera luz del día se colaba por las rendijas de las cortinas, proyectando una delgada franja sobre el suelo de madera. Se levantó, se puso una sencilla camisa blanca y bajó a la cocina con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sobre la mesa de la cocina ya estaban preparados los ingredientes: harina, azúcar, huevos, leche, un poco de chocolate y unas fresas frescas.
No había ningún chef profesional presente, solo él, un hombre que preparaba por primera vez un pastel de cumpleaños para su hija con sus propias manos. Arthur se arremangó torpemente, consultó la receta en su teléfono, rompió los huevos, batió la harina, removió la leche. Nada salió bien. La harina se esparció por toda la encimera, los huevos se resbalaron y se rompieron, y gotas de leche salpicaron su camisa. Sin embargo, en lugar de frustrarse, se rió suavemente. En medio de su torpeza se sentía vivo, tocando algo precioso que había echado de menos durante demasiado tiempo. Ya Rosa entró, con su figura frágil pero con los ojos llenos de bondad. Se quedó en silencio un momento y luego habló suavemente. «Señor Mendoza, déjeme ayudarle. Es el cumpleaños de una niña. Tiene que ser perfecto». Arthur levantó la vista con una sonrisa cansada pero decidida. «No, Rosa, hoy tengo que hacerlo yo mismo. Es el primer cumpleaños de Emily en el que estoy aquí de verdad, porque ella tiene que saber que lo he intentado por ella». Doña Rosa lo miró y asintió suavemente, con los ojos brillantes de lágrimas. No ayudó, solo se quedó cerca en silencio y le pasó una toalla cuando él derramó torpemente la harina. Por la tarde, el pastel finalmente salió del horno. No era perfectamente redondo, el glaseado era desigual y el chocolate dispuesto en forma de Pikachu estaba un poco torcido, pero para Arthur era el pastel más bonito de su vida. La sala no estaba decorada de forma extravagante, solo unos cuantos racimos de globos amarillos y unos cuantos jarrones con flores frescas. En el centro de la habitación había una pequeña mesa de madera con el pastel torpe pero lleno de amor. Emily apareció por la escalera con un sencillo vestido amarillo que Doña Rosa había modificado a partir de uno viejo. En el pelo llevaba un pequeño broche de Pikachu. La niña dudó, miró a su alrededor y luego se le iluminaron los ojos cuando vio el pastel. «¡Papá!», exclamó Emily con voz clara y brillante. «Ahora soy la princesa Pikachu. Ahora soy la princesa Pikachu». Arthur se rió, dio un paso adelante para saludarla, se agachó, abrazó a su hija con fuerza y le susurró al oído. «Mi princesa, a partir de ahora solo vivirás feliz». La puerta se abrió y Ethan entró con una camisa sencilla y una pequeña caja de regalo en la mano. Dejó la caja sobre la mesa y sonrió cálidamente. «Una princesa debe tener un regalo. Espero que te guste, Emily». La niña abrió la caja y dentro había un marco de madera tallado a mano con mucho cuidado. En el marco había una foto de padre e hija abrazándose. Una rara sonrisa que Ethan había capturado de un video. Emily apretó el marco contra su pecho con los ojos brillantes. Unos minutos más tarde llegó la doctora Laura. Llevaba un vestido azul claro y un ramo de brillantes girasoles. Se agachó hasta la altura de los ojos de Emily y le ofreció el ramo. «Feliz cumpleaños, chica fuerte. A partir de ahora no tendrás solo a tu padre, nos tendrás a todos nosotros». Emily sonrió tímidamente. «Gracias, doctora». La fiesta comenzó sin música a todo volumen ni docenas de desconocidos. Solo 5 personas reunidas. Emily, Arthur, Dania, Rosa, Ethan y la doctora Laura. Pero el ambiente era increíblemente cálido. Arthur colocó la tarta delante de su hija, cogió una pequeña vela, la clavó en el centro y la encendió. La llama dorada parpadeó en el rostro de Emily, haciendo que sus ojos brillaran. Todos cantaron juntos, «Feliz cumpleaños», con voces desiguales pero llenas de amor. Emily miró a su alrededor con los labios temblorosos y susurró en voz baja, lo suficiente para que todos la oyeran. «Ya no necesito estar sola». Nadie pudo contener las lágrimas. Dona Rosa se llevó la mano a la cara para secarse una lágrima que rodaba por su mejilla. Ethan apartó la cara, pero sus ojos brillaban. La doctora Laura sonrió con la mano apoyada en el hombro de Arthur, como una bendición. Arthur se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza. Sus lágrimas cayeron sobre el revuelto cabello rubio de ella. Su voz se quebró, pero fue clara. «Eres el regalo más preciado que tengo, hija mía. A partir de ahora solo conocerás la felicidad». Emily sonrió radiante y sopló la vela. Los aplausos resonaron sencillos, pero eco brazos del padre alrededor de su hija. Todo se convirtió en la luz que iluminó un nuevo viaje. Emily ya no era la niña que comía en silencio las sobras del suelo, sino la princesa Pikachu en su cumpleaños, envuelta en amor verdadero.
Habían pasado 3 años desde que la mansión que una vez estuvo sumida en la oscuridad se iluminó de nuevo con un pastel de cumpleaños torcido, pero lleno de amor. Emily tenía ahora 12 años, seguía siendo más pequeña que sus compañeros de clase, pero sus ojos brillaban más que nunca. La casa ya no acogía ruidosas fiestas, ya no olía a alcohol, sino que había mañanas en las que padre o hija preparaban juntos el desayuno, y las risas resonaban en el pequeño jardín que Arthur había reservado solo para Emily, donde ella cultivaba girasoles y pequeñas macetas de cactus. Una tarde, mientras los últimos rayos de sol bañaban de oro el porche, Emily se sentó con Pikachu en brazos, observando a su padre ajustar las tablas de madera para un columpio. Ella ladeó la cabeza y sonrió. «Papá, antes solo sabías trabajar, pero ahora te has convertido en carpintero también». Arthur levantó la vista, con sudor en la frente, pero con los ojos brillantes. «Sí, porque tengo una maestra especial. Mi hija me enseñó a vivir de nuevo». Emily se rió, y su risa clara llenó el patio. Corrió hacia el columpio, se sentó y dejó que sus piernas colgaran. Su cabello volaba salvajemente con la brisa y su rostro se iluminó de alegría. Arthur se paró detrás y empujó suavemente el columpio. En ese momento se dio cuenta de que ya no era un hombre obsesionado con el trabajo, el poder o los largos viajes de negocios. Era simplemente un padre que había encontrado todo su mundo en la sonrisa de su hija. Los fines de semana solían visitar la clínica de la doctora Laura, ya no para sesiones de terapia, sino para mantener cálidas conversaciones. Laura dijo una vez que Emily no necesita ser una niña perfecta, solo necesita saber que es amada. Arthur llevó esas palabras en su corazón. Una tarde de verano, en la cocina brillantemente iluminada, padre e hija intentaron cocinar juntos de nuevo. Esta vez, Emily batió los huevos ella misma, mientras Arthur luchaba con una olla de sopa. La comida estaba lejos de ser perfecta, pero comieron juntos riendo y compartiendo historias. Emily apoyó la barbilla en la mano y dijo con seriedad: «Papá, ¿sabes que mi estómago ya no ruge de hambre, sino que toca música de felicidad?» Arthur se quedó paralizado y luego le acarició suavemente el pelo, con los ojos llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud. Fuera, la ciudad seguía bulliciosa, el mundo seguía cambiando, pero en aquella pequeña casa había renacido un amor sencillo y una niña que una vez fue abandonada se había convertido ahora en la princesa de la luz de su padre. Arthur sabía que la vida traería más desafíos, pero también sabía que mientras Emily estuviera a su lado, todo valía la pena. La vida de Emily no había sido más que una sucesión de días oscuros en los que tenía que agacharse al suelo y recoger restos de comida solo para llenar su estómago vacío. Pero al final se reveló la verdad y triunfó el amor genuino. Su padre millonario no solo regresó, sino que se levantó para proteger a su hija y castigar a aquellas personas crueles que le habían causado tanto dolor. Entonces, Emily finalmente tuvo un cumpleaños radiante, llamándose orgullosamente Princesa Pikachu, envuelta en los cálidos brazos de su padre y de quienes la querían de verdad. El mensaje de esta historia es claro: quienes hacen el mal acabarán pagando por ello, mientras que los buenos, los puros de corazón, siempre serán recompensados. El amor, la protección y el valor son las luces que pueden ahuyentar la oscuridad. A veces, un abrazo, una promesa o un pequeño pastel torpe tienen más significado que todo el lujo del mundo. ¿Qué opinas de esta historia? En la vida real, ¿tenemos el valor de proteger a las personas vulnerables que nos rodean? ¿Y si un día te enfrentaras a la elección entre dar la espalda o defender la justicia, qué harías? De verdad quiero saber qué piensas. ¿Estás bien? ¿Te ha ido todo bien últimamente? Por favor, comparte un poco conmigo, porque aquí, en Story for Heart, cada historia no es solo algo para escuchar, es una forma de recuperar la fe en todo lo bueno. Si te gustan las historias conmovedoras, historias que te emocionan como esta, no olvides dejar un comentario, darle a me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir trayéndote más historias reconfortantes, porque al final, en las cosas más simples, todos podemos encontrar un corazón que sabe amar.